Bueno, buenas tardes, casi noches a todos. Les ofrecemos disculpas por los inconvenientes, pero ustedes saben que eh, uno de las cosas que se nos van presentando en estas transmisiones virtuales, los que somos conferencistas y las mismas profes con sus niños y sus estudiantes saben que esto es algo del día a día. Entonces, estamos esperando pues que las personas se unan, que ingresen por el link y se unan a esta charla. Habían aproximadamente unas 60 personas en el Facebook Live y aquí vemos que llevamos 17 personas. Entonces, vamos a empezar. No voy a dar otra vez pues las palabras de bienvenida porque la idea es comenzar con Juan Camilo de una vez para no perder más tiempo. Y aquí entonces está Juan Camilo listo y vamos a empezar de nuevo. Muchas gracias. Listo, muy bien, pues buenas noches a todos, para los que acabaron de llegar, para los que ya estaban, para los que nos están acompañando. Y pues a mí como yo sí tengo que volver a dar las gracias pues a la asociación por haberme invitado, por estar acá, a todos ustedes por estar escuchándonos, por gastarse este ratico en venir a hablar un poquito de este tema que a mí me sigue pareciendo pues que es fundamental en la vida y en el desempeño pues de todos, que son los temas de salud mental y de crianza. Entonces, ya les voy a compartir una presentación. Es muy importante para todos recordar que como vamos a estar un montón de personas acá, mantengamos los micrófonos apagados, ojalá que usemos audífonos para que no hagamos retroalimentación y que el sonido funcione de la mejor manera. ¿Listo? Muy bien. Voy a compartir ya por acá mi presentación para que volvamos a empezar. Muy bien, entonces como les estaba contando, a mí me parece que hablar de las emociones es uno de los temas que a mí me parecen más interesantes para hablar porque es uno de esos temas en los que primero creemos que sabemos mucho pero no sabemos nada y los hemos venido manejando a través del tiempo creyendo bien hasta que realmente digamos como que sacan la mano y empezamos a sentir que estamos desbordados por nuestras propias emociones. Y dentro de esas emociones, pues una de las que más importante, pues de la que vamos a hablar, y yo creo que es muy importante, porque como decía ahorita, si hay alguna emoción que yo creo que va a definir este 2020, es esa emoción del miedo. Primero tenemos que empezar hablando de qué son las emociones. Creemos muchas veces que las emociones son simplemente las cosas esas llamamos como sentimientos, pero resulta que las emociones tienen un sentido desde lo biológico que es mucho más amplio y se los estoy hablando así como muy desde lo biológico, muy desde las neurociencias, precisamente porque es necesario entenderlas desde ese punto inicialmente para poder desde ahí saber qué es lo que nos está pasando. Entonces, ¿qué son las emociones? ¿Qué son esas cosas que nos vienen? ¿Qué es lo que llamamos felicidad? ¿Qué es lo que llamamos tristeza? Todo eso lo tenemos que ir empezando a entender. Cuando uno trata de buscar una definición, no es fácil. Muchas personas han trabajado sobre el tema de las emociones, pero lo que sí tenemos claro es que es un estado afectivo del organismo. Es decir, no se trata simplemente de algo que se siente, sino es el cuerpo entero alrededor de un estado, es una preparación completa de todo el cuerpo. Las emociones siempre son en respuesta a algo, es decir, yo siento algo, yo tengo una emoción porque sucede algo que me la genera, interna o externamente, pero siempre algo que me la genera. Y tienen una función. Ellas no están ahí porque sí, tienen una función y es que ellas tienen la función de producir un conjunto de cambios físicos y comportamentales en nuestro cuerpo para poder encargarnos de una situación específica que está pasando. ¿Cómo así? Es decir, las emociones son las que nos permiten interactuar con el medio ambiente, entender qué es lo que nos está pasando y ponernos en la situación que necesita para responder a esa situación. Entonces, lo que se habla es que las emociones tienen varios componentes, ¿sí? Y antes de hablar de esto, yo les traigo un ejercicio que me lo voy a brincar ahí,
y es pensar cuál fue la última emoción fuerte que ustedes tuvieron, la última, cualquiera, y tratar de recordarla. Y si ustedes se gastan 2, 3, 5 segunditos en este momento recordándola, se van a dar cuenta que van a empezar a sentir un montón de cosas en el cuerpo. Y es porque las emociones tienen varios componentes. Tienen unos componentes que llamamos neurofisiológicos, comportamentales y cognitivos. Es decir, tienen unas respuestas que son completamente involuntarias, que tienen que ver con la activación del cuerpo. Entonces el corazón nos puede latir más rápido, nos pueden sudar las manos, se nos seca la boca, nos cambian un montón de químicos al interior del cuerpo, pero además de eso también hay un montón de cambios comportamentales que nos damos cuenta a veces que suceden. Empezamos a hablar más fuerte o más suavecito, o aumentamos la velocidad en la que estamos hablando, o empezamos a movernos más y no sabemos muy bien. Es una respuesta. Pero todo eso que también viene pasado a través de lo que llamamos ese tamiz cognitivo, que es la vivencia propia y es la interpretación que yo le doy a cada una de esas emociones. Y todos estos tres componentes son muy importantes porque la alteración en alguno de estos componentes pues podría ser lo que llevara a que alguna emoción específicamente nos pudiera llevar a hacernos sentir mal. ¿Cuáles son las funciones entonces? Las funciones de las emociones son tres básicamente. Una función adaptativa, es decir, prepararnos para la acción, tener las conductas apropiadas para lo que está sucediendo en ese momento. Una función que es motivacional, es decir, ¿cuál es la motivación que yo le voy a poner a eso que voy a decir? O sea, ¿cómo es la motivación con la que voy a salir? Y tercero, que es muy importante, que es social, es decir, ser capaz de predecir el comportamiento de los otros y también anticipar cuál debe ser mi comportamiento frente a las emociones que me están expresando, que no es poco. Es un sistema muy complejo de adaptación y de interacción. Entonces, realmente las emociones son sistemas orgánicos, biológicos muy complejos que se ven, que son necesarios para el acontecer social de las personas, pero que además de eso se pueden, digamos, mover en función de todo lo que nos está pasando y de lo que creemos y pensamos del medio ambiente. Y todo esto, yo se los digo, es para entender que cuando estamos hablando de emociones, estamos hablando fundamentalmente del funcionamiento de un órgano, que es el cerebro. ¿Sí? Las emociones, y aquí es este punto que tenemos que tener muy claro, las emociones son producto del funcionamiento cerebral. Y como cualquier órgano, pues puede funcionar bien o puede funcionar mal, porque finalmente, pues digamos, son unas especies de máquinas que tienen la necesidad de ajustarse a ciertas situaciones. Entonces, las emociones son fundamentalmente aconteceres biológicos, muy a pesar de lo que creamos. Realmente es esos cambios que hay ahí en el cerebro lo que pasa. Pero realmente cuando se estudian las emociones, lo que entendemos es que hay un número muy amplio y las dividimos en las emociones primarias y secundarias. Pero realmente hoy solamente vamos a hablar de emociones primarias o básicas. Y vamos a hablar de emociones primarias o básicas, porque esas emociones primarias o básicas son fundamentalmente esas emociones que no son casi que incontrolables. Son las emociones que van a salir muy a pesar de lo que nosotros queramos. No importa cuánto queramos nosotros no mostrarlas, las emociones siempre encuentran una salida. La idea de un ejercicio, vamos a hacerlo más rápido. Yo les pregunto, ¿cuáles creen ustedes que son las emociones primarias y cuántas pueden haber? Y los invito a que rápidamente pues tengan en su cabeza, piensen cuántas emociones primarias creen ustedes que pueden haber o que pueden existir. Se podrán imaginar que 5, 10, 15, 20, 50. Hay personas que dicen que tienen demasiadas emociones, pero realmente con los estudios que hemos venido haciendo a través de lo que tiene que ver con todo, con la neurociencia, con la parte de psicología, pues finalmente nos hemos quedado en que realmente, sí, como en la película, existen solo 5 emociones básicas o primarias. Es decir, nuestro cuerpo está básicamente hecho para responder al mundo desde estas 5 emociones. Y le hacemos, Disney no nos paga nada, pero si no se han visto esta película, se la tienen que ir a ver, ¿cierto? Que es la película Intensamente o Inside Out,
como es el título pues, original en inglés. Y esas son las 5 emociones: alegría, tristeza, ira, desagrado y miedo. Esas son las emociones, es decir, nuestro cuerpo realmente responde a través de esas emociones. Todos ustedes me van a decir muchas otras cosas: el amor, la sorpresa, muchas otras cosas, pero realmente esas que se conocen como emociones secundarias, en realidad lo que estamos hablando es estas emociones primarias o básicas, cómo pasan a través de ese cerebro más avanzado, que es el cerebro del ser humano, que esa corteza más avanzada, esa neocorteza, que nos dice, bueno, esa emoción que está llegando, ¿qué es lo que significa para mí desde mis vivencias, desde mis experiencias, desde lo que yo estoy viviendo, y le doy un valor distinto? Pero estas son las 5 emociones con las que respondemos a todo. Y cuando ustedes miran su vida, se van a dar cuenta que en realidad sí, desde ahí respondemos a todo. Y son emociones básicas porque es que son, como les decía, casi que involuntarias, por decirlo de alguna manera. No tenemos forma de mejorarlo. Ustedes siempre han dicho, siempre han llegado con alguien y le preguntan, venga, ¿qué es lo que qué te pasa? ¿Qué tenés? ¿Vos por qué estás así hoy? Y no le ha dicho uno nada, ¿cierto? Sino que desde esas lecturas de lo que vemos en las caras, somos capaces de hacer la lectura y de la emoción para poder ajustarnos socialmente. Y esto es importante entenderlo. Y miren que se los quiero mostrar y decirles que esto es muy básico, que es muy primario, porque si yo les digo que miren este bellísimo ejemplar que hay acá y me digan que si le ven una emoción, estoy seguro que ustedes, por lo menos en 3 o 4 de esas fotos, van a decir, aquí claramente está triste, aquí claramente está aburrido, aquí está asustado, ¿sí? Aquí tiene como una sorpresa, como una ocasión. ¿Por qué? Porque estas emociones son una marca evolutiva muy importante en los mamíferos. Ninguna otra especie lo muestra, solo los mamíferos, digamos, superiores, tenemos la capacidad de mostrar esas emociones. Por supuesto, nosotros somos mamíferos superiores y ya tenemos un cerebro mucho más avanzado que le da otros significados a las emociones, pero las emociones siguen siendo básicas, siguen siendo simples y siguen apareciendo ahí. Eso como para que habláramos de las emociones grandes, y yo necesitaba que me entendieran que las emociones siempre van a estar ahí, que no importa cuánto las intentemos apagar, que no importa cuánto las intentemos cambiar, las emociones siempre van a salir. Lo que nosotros no manejemos de una manera adecuada, la emoción va a buscar la forma de salir, y lo que tenemos que aprender es a entenderlas para que tengan un funcionamiento más adecuado. Hoy vamos a hablar específicamente de la emoción del miedo. Uno se preguntaría, ¿y el miedo para qué? O sea, ¿por qué una emoción tan maluca? Porque es una emoción que es absolutamente necesaria. Es una emoción fundamental para la supervivencia. La emoción del miedo es la emoción que nos permite anticipar las amenazas o peligros y estar dispuestos, es decir, son como una alarma que nos permite ponernos en función de algo que va a pasar. ¿Cuál es la función adaptativa? Protegernos, ¿sí? ¿Protegernos de qué? Pues hombre, de cualquier peligro. Por supuesto, hace unos 20.000 años, cuando los seres humanos apenas estábamos arrancando, pues nuestro gran peligro era que nos comiera un león, ¿sí? Hoy en día, pues no hay leones que nos vayan a comer, a menos de que nos caigamos pues por allá en un zoológico, nos perdamos en un safari, pero hay otro montón de cosas que las hemos ido cambiando, ¿sí? Es decir, las situaciones de miedo, las situaciones de amenaza las hemos cambiado. ¿Por qué? Por la entrevista, por la exposición, por pagar los servicios, por pagar el arrendamiento, por el examen que se viene, porque no hay suficiente trabajo, porque nos va a dar coronavirus, porque hay muchas cosas para las que el miedo tiene la función de proteger y poner nuestro cuerpo en función de luchar o huir. Luchar o huir, sí, exactamente. Cuando uno tiene una cosa, uno tiene dos, o se queda parado ahí cuando le aparecía a uno el león, ¿sí? O me quedo parado ahí, lo enfrento y trato de sobrevivir, o me escapo. O corro muy rápido, o me escondo, pero me escapo, huyo. Cada vez que tenemos una amenaza, nosotros nos ponemos nuestro cuerpo en esa función.
¿sí? Exactamente ahí. Y los recuerdo, yo me imagino que ninguno de ustedes ha estado cerquita de que se los coma un león, pero seguramente han estado en alguna situación en la que dicen, yo no sé qué es lo que me pasa, estoy muy asustado, miren mi corazón cómo me está latiendo de rápido, y pasan en el cuerpo un montón de cosas que ustedes no se van, que por supuesto no perciben. Los pelitos se le paran a uno y eso es para que el calor pueda pasar más rápido, los ojos se le abren a uno más para poder ver y poder ver mucho más, ¿sí? La sangre circula más rápido, se sube la presión, mi corazón late más rápido, aumento también la velocidad con la que respiro, mando más sangre para los músculos y menos para la cabeza y por eso terminamos a veces no tomando buenas decisiones y embarrándola muy fácil o mareándonos y yéndonos al suelo, porque pusimos nuestro cuerpo fundamentalmente en la situación de escaparnos de un león cuando realmente lo que teníamos era que enfrentar una amenaza distinta. Entonces, ese es el miedo. El miedo es fundamental y tiene que existir. Y el miedo, y es muy importante que me entiendan este puntico acá, está controlado por una área muy específica del cerebro. Muchas pasan, pero realmente ese puntico rosadito que ustedes alcanzan a ver allá, que se llama la amígdala cerebral, es esa que está allá, no tiene nada que ver con la de la garganta, ¿sí? Esa es otra cosa distinta. Esa amígdala es una estructura cerebral muy antigua que está en una parte de un cerebro que es muy antiguo y que se encarga de dar esas respuestas del miedo. Entonces, el funcionamiento adecuado de esa estructura es fundamental para que el miedo no se convierta en lo que nosotros los psiquiatras llamamos la ansiedad. ¿Listo? El miedo pasa, ¿cierto? A todos nos pasa el miedo. La función del miedo es prepararnos y ponernos en función de esa respuesta, pero debe cambiar rápidamente. Cuando mi cerebro no es capaz de reengancharse con su situación normal o empieza a interpretar como amenazantes las situaciones normales y de todo el día y de toda la vida y que nos suceden a todos, ahí eso no es lo usual, ya el miedo empieza a tomar probablemente el nombre de lo que nosotros en la medicina, en la psiquiatría, en las neurociencias llamamos la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad entonces es una respuesta anormal frente al miedo. Es tener un cerebro que todo el tiempo está interpretando como amenazantes las situaciones que normalmente no tendrían por qué ser amenazantes. ¿Y eso por qué pasa? Puede pasar pues por múltiples razones, por múltiples situaciones, pero fundamentalmente en casi todas depende de que haya un funcionamiento anómalo en esa estructura que les estoy mostrando ahí. Cuando esa estructura que es la amígdala empieza a hiperfuncionar o a no interpretar adecuadamente las situaciones, todo se nos vuelve una angustia, todo se nos vuelve una preocupación y empieza a aparecer la ansiedad, que es como vivir en situación de miedo todo el día, todos los días, por situaciones que incluso cuando las pensamos bien decimos, esto no tiene mucho sentido. ¿Sí? ¿Por qué no funciona bien la amígdala cerebral? ¿Por qué se puede desconchinflar el cerebro, como dicen? Y esto nos puede pasar a todos. Hay múltiples razones. Realmente no hay una única razón. Casi siempre cuando una persona, digamos, tiene un trastorno de ansiedad, la realidad es que se explica desde varias partes. Primero, pueden haber seguramente, y es muy frecuente, que hayan factores genéticos muy importantes que nos digan que esa amígdala funcione inadecuadamente, que funcione más de lo normal porque la genética, digamos, la tiene un poquito descompensada, ¿cierto? Entonces hace que el cerebro tenga que ajustarse y hacer unos para tratar de que esté normal, pero aún así muchas veces no alcanza. Esa es como la parte biológica. Pero ahora, ¿qué pasa? También pasa que a veces la vida nos llena de todos los miedos, todas las angustias y todos los retos al mismo tiempo, ¿sí? Y es cuando lo empieza a pasar, no ve, es que al caído caedle, como dicen por ahí. Y es que entonces nos empiezan a caer y a pasar todas las cosas al mismo tiempo y llega un momento en el que las estructuras cerebrales dicen, ya no puedo más, ¿sí? Ya no soy capaz de procesar todo esto y empieza a tener un funcionamiento inadecuado.
y empezamos a levantarnos todos los días angustiados, preocupados, pensando en los problemas, sin saber qué es lo que vamos a hacer, dándole y dándole y dándole y dándole y dándole y dándole vueltas a lo mismo sin poder encontrar nunca una solución, porque posiblemente pues no haya una gran solución, pero por supuesto sintiendo un gran malestar y teniendo un deterioro muy grande de lo que hacemos en el día a día. Ahí vemos cómo el miedo pasa de una respuesta natural, de una emoción natural, a ser un trastorno de ansiedad, a ser una respuesta ansiosa. Y es muy importante hablar esto porque, como les decía, yo creo que si este año se va a ser recordado por una emoción, si tuviéramos que ponerle una emoción a un año, pues este año sería el año de la emoción del miedo. Porque este año hemos tenido todos los retos, le hemos puesto al cerebro todos los retos. Y por supuesto, pues eso tiene que ver con la enorme pandemia que nos ha tocado vivir. Entonces, claro, no somos la primera generación que vive una pandemia, no vamos a ser los últimos. Desafortunadamente, les puedo decir, incluso hay una alta posibilidad de que no sea la única pandemia que nos toque vivir, ¿sí? Pero sin duda esto nos cogió de improviso, no sabíamos qué iba a suceder y nos ha costado mucho lograr ajustarnos y prepararnos para todo lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que nos tenemos que pasar es que todos esos retos que nos han venido pasando por la aparición de la pandemia definitivamente han terminado desembocando en que nos aparezca ansiedad. Y a todos nos termina apareciendo ansiedad, ni siquiera necesariamente de una manera patológica, es decir, desde una enfermedad, pero tantas preocupaciones al mismo tiempo, si llega un momento en que nos desbordan. Y yo estoy seguro que todos en el curso de estos últimos 6 meses nos hemos preguntado, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cierto? ¿Para dónde sigue esto? ¿Cuánto más? Ya no aguanto, ¿cierto? Y tenemos que seguir preguntándonos qué podemos hacer. Entonces, sin duda, nos tocó un tiempo donde nuestro cerebro, donde nuestra amígdala, nuestro hipocampo, esa neocorteza, definitivamente ha estado frente a unos retos importantes y tenemos que tratar de ayudarle a llevar esos tiempos de coronavirus. ¿Qué podemos hacer para esto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que, primero hay que reconocer, todos estamos nerviosos. La forma más importante, lo más importante que tenemos que hacer para lidiar esto es entender que nosotros también estamos angustiados. Y es la forma de que lograr la tranquilidad para poder llevar la tranquilidad a los hijos, ¿cierto? Yo soy igual pues padre que la mayoría de los que están acá y también me preocupa que mi hijo esté mal, que mi hijo se ponga nervioso, que mi hijo se preocupe, que me hable del coronavirus, que ya me diga que ya tenga muy claro que no vamos a poder volver a ir a piscinas sino hasta que pase el coronavirus. Ese tipo de cosas lo van llenando uno de angustia. Y si uno no reconoce que uno mismo necesita entender que hay ansiedad, es como primer paso, puede empezar a ser el germen, ¿cierto? La semilla que le vaya dando vueltas a todo este tema de la ansiedad hasta que se convierta en un trastorno de ansiedad. Y tenemos que tener tolerancia a la incertidumbre. Eso no nos lo enseñaron nunca a manejar. Y esto es uno de los problemas que tenemos los seres humanos en general. Es que somos muy intolerantes con la incertidumbre. Nos enseñaron que es que como que tenemos que tener todo muy claro y saber qué es lo que va a pasar. Y resulta que la vida, muy poco de eso, con o sin coronavirus, ¿cierto? Y tratar de creer que yo tengo que tener el control de todo solo me aumenta la ansiedad, ¿sí? Es el paradigma de control, ¿cierto? Es la falacia del control. No tenemos el control real de lo que está sucediendo, ni antes ni ahora. Y después tampoco lo vamos a tener. Hay que entender que lo único que podemos hacer es vivir con esa incertidumbre, tolerarla y saber hasta qué punto tenemos que estar ahí. Listo. Muchas veces nuestra preocupación se la vamos pasando sin darnos cuenta a los niños. Y esa inconsciencia sobre lo que nos está pasando, pues termina llevando a que nuestros niños se vayan poniendo ansiosos, que son dificultades grandes que van teniendo. Y tenemos que ir formando estrategias para mantener la calma. Yo no me voy a quedar mucho ahí, van a haber otras reuniones que son en las que vamos a hacer, pero sí les traigo como 3 tips que son muy importantes, que yo creo que en el tiempo de coronavirus
son fundamentales. Primero, elija lo que usted está leyendo inteligentemente. Yo creo que a veces nos somos muy poco inteligentes a la hora de entrar a las redes sociales y elegir lo que vamos a leer. Una de las grandes dificultades que hemos tenido los médicos y el personal de salud tratando esta pandemia ha sido combatir las noticias falsas, las fake news, ¿sí? Entre más leo y leo cosas que no tienen mucho sentido, mi cerebro cada vez se atora más de información que no me ayuda para nada, que solamente me hace una cosa que llamamos rumiar, que es decir, darle y darle y darle y darle vueltas a la misma idea, a la misma el mismo pensamiento, a la misma angustia, que finalmente no termina con ninguna solución. Bájenle, concéntrese poquito, deje de ver el presidente a las 5 de la tarde. Lea solamente las noticias específicas de portales especializados. Dígale a la familia que no le mande más cadenas de WhatsApp. Lo que tenga que hacer, pero trate de evitar caer en un montón de información que ayuda muy poquito. Eso es fundamental para esta pandemia. Lo segundo, y lo van a trabajar mucho más en la próxima sesión con la doctora Margarita, es concéntrese en lo que está haciendo en este momento, ¿sí? Ni el mundo adelante ni el mundo atrás. Lo que está pasando en este momento es lo que nos va a ayudar, ¿sí? Entonces, concentrarnos en el aquí y en el ahora, entender qué es esto que estamos viviendo en este momento, lo que realmente tiene que tener nuestra atención. Ni lo que va a suceder, ni lo que pasó va a cambiar lo que está pasando ahorita. Entonces hay que concentrarnos en eso. Eso es lo que llamamos mindfulness y lo van a ver pues mucho más chévere seguramente con la doctora Margarita en la próxima sesión. Y lo otro que yo les digo es confiar en las rutinas. A veces nos dicen, no, es que para ser feliz hay que salir de las rutinas. Bien, puede ser, pero resulta que es que en realidad nuestro cerebro sí está diseñado para las rutinas. ¿Sí? Nuestro cerebro biológicamente está diseñado para mantener las rutinas. No tener las rutinas nos aumenta la incertidumbre. Una de las cosas más terribles que hizo esta pandemia fue romper todas nuestras rutinas, ¿sí? Por más rutinario que nos parezca a veces el día en la casa, eso está completamente fuera de nuestras rutinas. Entonces, reorganizar lo que voy a hacer, tratar de mantener tiempos claros, tratar de que mi vida se parezca lo más que se pueda a cómo venía yo haciendo mis cosas, me va a ayudar a que mi cerebro diga, ay, tranquilo, bueno, aquí vamos en pista enjabonada, vamos tranquilitos, aquí no tenemos que pelear contra nada, esta es la rutina en la que yo estoy acostumbrado a trabajar. Y mi cerebro entiende eso como que es la normalidad. Entonces es importante mantener eso. ¿Y qué podemos hacer para ayudarle específicamente a los niños durante esta crisis del coronavirus? ¿Cómo hacemos para que los niños no se nos angustien, no se pongan ansiosos y que el miedo no se apodere de ellos? Entonces, lo primero que tenemos que estar es atentos a los signos de la ansiedad, no solamente de miedo, sino de ansiedad, es decir, cuando ese miedo se puede empezar a salir de control. Los niños, especialmente los más pequeños, no tienen la capacidad de decirle a uno estoy asustado, todavía no tienen un desarrollo suficiente para eso y van a querer mostrar probablemente estos síntomas de otra manera. Se mantienen todo el tiempo buscando seguridad, es decir, que los reaseguren, como que todo el tiempo estar tranquilo, ya no se quieren separar de los papás, pueden presentar dolores de cabeza, dolores de estómago, cosas que no pasaban antes. Orinarse en la cama cuando ya no lo hacían, mantenerse de mal humor o muy irritables, hacer muchos berrinches, ¿cierto? Muchas pataletas que antes no pasaba, o problemas para dormir, que antes dormía solo, ya no es capaz de dormir solo, ya se demora mucho para dormirse. Hay que estar muy atentos. Si cualquiera de esas cosas pasa, pues posiblemente no sea nada. Pero si empiezo a tener varias de esas situaciones y yo veo que mi hijo empieza a estar así 1, 2 o 3 semanas, pues posiblemente hayan algunos síntomas de ansiedad que pudieran ser importantes intervenirlos. Como los niños saben, a veces no es fácil, yo les recomiendo mucho que descarguen estas cosas de internet. Y se acuerdan que yo les mostraba en las emociones cuando estábamos hablando que uno desde las caritas ve todo eso. Eso es una cosa que es natural, sí, eso lo trae, es un código genético, ese código biológico está ahí marcado. Si ustedes a su hijo de 3, 4, 5 años se le enojan, él de ahí me dice, ay, ¿qué te pasó? ¿Cierto? Estás enojado. O si tú le preguntas en la cara y le dicen, este niño está como, este niño está como, este niño está como, él sabe. Y si tienen unas de estas imágenes y le preguntan, ¿tú cómo estás aquí? Mira, ¿cuál se te parece? Ellos te pueden darle a uno una idea de qué les está pasando. Y uno se puede ir ayudando de estas escalas visuales para los niños que tienen más dificultades para expresar sus emociones.
Con los niños es clave mantener las rutinas y con los adultos es cierto, con los niños es más. El cerebro de los niños es muy, requiere mucho las rutinas. Es fundamental mantener las rutinas. Entonces mantener horarios regulares, aún estando todo el día en la clase, mantener en la casa, tener horarios regulares, a qué hora se levanta, a qué hora se baña, a qué hora se desayuna, a qué hora se entra o no entra a la clase, a qué horas tiene descanso. Eso va a ayudar con una constancia y con estructura a que el estrés se vaya calmando. Mantener horarios, repasarlos en familia, programar alarmas. Pueden haber muchos tipos de estrategias que nos ayuden a que los niños tengan clara cuál es su rutina y que la podamos ayudar a llevar en la casa. Hay que ser creativo con nuevas actividades y ejercicios, ¿sí? Todo en la mañana están en la clase, muy bien, pero podemos ir metiendo alguna actividad diferente en la tarde, que él no haya hecho algo, como para que podamos hacer ciertas cosas que traigan algo de novedad y que también traigan ese descanso de la rutina y que permitan concentrarnos en otro tipo de actividades. Y ahora, ¿qué tipo de actividades? No se desgaste tanto. Pregúntele, ¿cierto? Pregúntale al niño qué es lo que le gusta hacer. A veces nos desgastamos mucho y él solo quiere salir a montar en bicicleta. Y si podemos salir un ratico, media hora que corra en la bicicleta, está bien. Queremos hacer cosas muy complicadas y él simplemente quería ir a cocinar, ¿cierto? Simplemente quería ayudar a hacer el huevito de la cena. Entonces, a veces hay que preguntarle a ellos cuáles son sus actividades favoritas, qué es lo que quieren hacer y tratar de ir incorporando algunas actividades de esas en las rutinas de todos los días. Manejar nuestra propia ansiedad. Lo primero, si yo no tengo en control mi ansiedad, no voy a poder ayudar a mi familia. Eso es lo primero. Listo. El contacto virtual. Ay, que estamos mamados, pero estamos mamados del contacto virtual porque estamos mamados del teletrabajo. Yo, especialmente, bueno, no tanto con los más pequeños, lo disfrutan mucho más los adolescentes y es algo que me ha pasado con los muchachos más grandes. Y bueno, y vos ya te conectaste con los amigos por Zoom. Ah, sí, todos los días en clase. No, pero fuera de la clase, ¿cierto? No en la clase. O sea, ya tuvieron el espacio, ese espacio que tenían en el recreo antes de sentarse los 5 o 6 amigos en Meets o en el Zoom y decir, bueno, no vamos a hablar de clase, vamos a conversar en el recreo y sale la mamá y no estamos todos y estamos nosotros 5 hablando de las bobadas de adolescentes que tenemos que estar hablando, ¿sí? Porque para eso es. Entonces, mantener esas redes de apoyo, socializar regula el ánimo y tenemos que aprender que la tecnología está para acercarnos y no para distanciarnos. Es importante recordar eso, pues el distanciamiento es físico, no social. O sea, tenemos que seguir encontrándonos con las personas, mantenerlos a los 2 metros de distancia, pero seguir encontrándonos con las personas y eso es muy importante para nuestros muchachos, mantenerse en contacto. Hacer planes, ¿cierto? Es importante, sobre todo en aquellas cosas que podemos controlar, ser muy proactivo haciendo esos planes y cuando esos planes nos ayudan a visualizar lo que va a pasar, baja la ansiedad. Ahora no se trata de hacer planes a 6 meses, pero sí se puede hacer un plan semana a semana. No podemos saber a dónde nos vamos a ir de vacaciones en diciembre, pero sí podemos saber si la próxima semana podemos hacer algo distinto, como salir a hacer un picnic en la unidad. Ese tipo de situaciones y eso nos va a ayudar también a ir generando nuevas estrategias, mantener las actitudes positivas, ¿cierto? Convencernos de que vamos a pasar rico, que vamos a estar todos juntos, llevar siempre un lenguaje positivo a los niños también los va a ayudar a que ellos se vayan metiendo pues como en todo este cuento. A los niños hay que mantenerlos informados, pero también hay que saber qué es lo que les decimos. Ellos se enteran de lo que pasa. Ellos siempre se van a enterar de lo que está pasando, pero posiblemente no lo van a comprender muy bien. Es una función primaria de nosotros como padres explicarles lo que está pasando de una manera simple, de una manera razonable para su capacidad. Tampoco me puedo exceder en detalles en un niño que no lo va a entender y esos detalles solamente van a aumentar la ansiedad, ¿sí? Entonces también tenemos que saber cuál es la información que vamos a tener. A veces no somos ni siquiera capaces de depurar la información para nosotros, ¿cierto? Lo que hablábamos antes. Leemos y leemos un montón de cosas que ni sabemos para qué. Entonces también es muy claro cuál es la información que vamos a compartir con los niños. Y entendiendo que hay que compartir con ellos, porque ellos no son tontos, ellos sí se dan cuenta de lo que está pasando. Para ellos es muy claro que algo está pasando.
Y el camino de menor resistencia a veces es el correcto. Hay que ser razonables y amables con nosotros mismos. ¿A qué me refiero cuando les pongo esta diapositiva? Una de las cosas más difíciles para nosotros como papás, y esta es una situación por la que yo mismo he pasado por estos meses, y es que tenemos una imagen de perfección que queremos también llevar como papás. Nosotros queremos, todos sabemos lo difícil que es ser papá y todos queremos ser los papás perfectos. Y este no es el tiempo para ser los papás perfectos. La realidad es que es un tiempo difícil y aquí hay que entender que posiblemente hay que relajar un poquito el tema, hay que darnos ciertas licencias con los límites porque no estamos ante una situación de normalidad. Entonces, pretender que todo sea totalmente igual también solamente va a aumentar la fricción, las peleas y nos va a llevar a más dificultades. ¿Cuáles ejemplos? El tema de los videojuegos es que solamente está autorizado para jugar 1 hora de videojuegos, pero en la cuarentena juega 2 y 3, pero venga, si eso es lo que me está dando más tranquilidad, pues tampoco nos vamos a castigar ahorita. Cuando todo vuelva a lo mismo, volvemos a restaurar la normalidad. Es que a mí no me gusta que mi hijo vea televisión y ahorita él está viendo 2 y 3 horas de televisión diarias y se queda pegado. Si eso es lo que usted necesita hacer para poder sentarse a trabajar, tranquilo, sí. A él no le va a pasar nada y entre menos usted se desgaste en eso, pues probablemente también va a ser mejor. Tenemos que flexibilizarlos. Cuando todo volvamos a la normalidad que esperamos, pues todos estaremos todo lo mismo y volveremos a tener nuestras rutinas una vez normalizada la situación. Pero en este momento tenemos que darnos menos látigo y ser un poquito más flexibles frente a estas situaciones. Y finalmente, yo creo que es el consejo más importante, hay que aceptar y pedir ayuda, algo que nos enseñan muy poquito desde chiquitos. Cuando las situaciones están salidas de control, hay que pedir ayuda, hay que decirle a alguien que necesitamos, hay que buscar los psicólogos, hay que buscar los profesores, hay que buscar las formas de encontrarnos con las personas para que más saben, para que nos ayuden con las situaciones que están pasando. Listo. Y esta es una presentación que la pasé un poquito más rápido, incluso, ¿cierto? Que la idea era pues precisamente que nos pudiéramos encontrar a conversar un ratico. La pasé un poquito más rápido pues como con el tema de las demoras para escucharlos a todos. Entonces, no, yo quiero ya como dejar la posibilidad de escuchar qué preguntas han ido apareciendo, qué inquietudes y que compartamos pues un ratito. Gracias, Juan Camilo. Mi nombre es Lucelena Cuartes, pertenezco a la Junta de la Asociación Antioqueña de Educación Infantil. Les estamos solicitando quienes tengan alguna inquietud, nos dejen en el chat su pregunta que el doctor Juan Camilo nos la puede resolver. Hay una pregunta que nos hacen acá y dicen, en el caso que un niño de 6 años quiera volver a dormir con los papás, si bien es esperable como se indicó, ¿qué actitud debe tener uno como papá a ese comportamiento? ¿Permitir el regreso o cómo haríamos? Gracias. Listo, muy bien. Bueno, hay una cosa que es importante tener en cuenta dentro de todas las respuestas que voy a dar acá y dentro de todas las preguntas que me vayan a hacer, es muy bueno que las entiendan. Y es que yo finalmente voy a hablar desde la generalidad, ¿sí? No puedo ir al caso específico porque obviamente hay que conocer cada caso muy específicamente y entonces a veces, ay, pero es que no me dio ninguna respuesta y es que a veces las respuestas pues tienen que basarse en otras cosas. Pero ¿qué sí puedo decir, por ejemplo, en ese caso muy específico? A mí no me preocupa tanto, aunque yo sé que esto puede generar mucho debate, pues en muchos casos el tema del colecho hay que aprenderlo a entender, ¿sí? Tiene sus momentos, tiene sus situaciones, tiene momentos que son naturales y tiene momentos que hay que preocuparse y que hay que entender qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Y uno tendría que entender qué es lo que está pasando específicamente con este niño que quiere regresar, ¿cierto? Que estaba completamente por fuera de la cama de los papás y ahora quiere regresar. De entrada, a mí no me parece una situación muy grave. Ahorita estamos en la cuarentena, los papás pasamos mucho más tiempo en la casa, los niños pueden sentir esa cercanía y pueden querer volverse a acostar ahí. No pasa nada, ¿sí?
probablemente van a estar unos días y después ustedes lo van a querer regresar a la cama y debería poder regresar a su cama en un proceso muy natural y sin muchas dificultades, ¿sí? Pero habría que entender si detrás de ese niño que se quiere pasar a la cama de los papás, realmente lo que estamos viendo es una manifestación de ansiedad. Eso no podría decírselo yo a quien hace específicamente la pregunta, pues porque tendría que conocer al niño específicamente. Pero sí es una de las preguntas que yo quiero hacer y entonces como papá me tengo que preguntar, ¿él quiere volver a mi cama por qué? Porque pasamos todo el día jugando o pasamos toda la tarde jugando y cuando llega la noche pues quiere seguir jugando y se quiere acostar conmigo. Pues, probablemente ahí eso pues es muy natural, ¿cierto? Los niños siempre van a estar buscando la atención de sus papás, eso es lo más importante en la vida de un niño, la atención de sus papás. Pero yo me tengo que preguntar, estoy viendo que mi niño todo el tiempo está asustado, se quiere acostar otra vez conmigo porque tiene susto, ha estado preguntándome mucho por el coronavirus que antes no me preguntaba, o ha estado preguntándome mucho por alguna situación específica que pasó, hay un duelo específico, en estos momentos son momentos en los que hay muchos duelos en las familias, eso también podría ser, se perdieron familiares, se perdieron amigos, hubo algún cambio específicamente y uno decía, bueno, entonces aquí el problema realmente no es que quiera volver a la cama, sino que ese regreso a la cama de los papás lo que nos está representando es una ansiedad de base y ahí pues sería muy bueno una intervención desde los profesionales, desde psiquiatría o desde psicología, para ver si eso es lo que está pasando y poder llevarlo. Y con seguridad el niño naturalmente regresaría a la cama, ¿sí? Entonces hay que entenderlo pues como desde esa manera. Yo sé que la respuesta es ambigua, pero espero pues haberle podido ayudar a quien hizo la pregunta. Gracias. Yo quisiera, Luz Helena, como complementar un poco lo que Juan Camilo dice, desde pues mi experiencia y desde la teoría del apego. El niño cuando tiene ansiedad o cuando tiene miedo, que es la emoción de la que estamos hablando hoy, siempre busca su figura de apego significativa, que es quien le da seguridad y se quiere aferrar a ella precisamente para poder sentir esa seguridad que él mismo no es capaz pues como de encontrar solito. Entonces es una conducta de apego. Él está manifestando una conducta de apego donde va a ese puerto seguro que es el que le permite relajarse y lo que dice Juan Camilo, ya pues si vemos que hay conductas que acompañan esa, pues hay que mirar si se puede consultar con un profesional, pero está pasando mucho en este tiempo que los niños están volviendo a tener conductas y precisamente es por esa necesidad de vínculo, ¿cierto? Por ese vínculo seguro que están buscando. Muy bien. Pregunta Melissa Vergara, dice, me gustaría tener unos tips o consejos para poder controlar e incluso evitar los ataques de ansiedad. ¿Es posible? Sí, claro. Pues eso sería el tema pues de muchas reuniones, de otra charla, pero otra charla que ya está programada, que es la próxima que van a hacer. Por ejemplo, las estrategias de mindfulness son estrategias muy efectivas para el control de la ansiedad, incluso previo a la aparición de los trastornos de ansiedad, ¿sí? Son muy buenos para que uno no se vuelva ansioso, por decirlo de alguna manera, aprender a vivir eso. Es diferente, ¿cierto? Digamos, hay que entender a cada persona, no todo el mundo responde de la misma manera, pero hay situaciones que en la ansiedad es importante que me entiendan lo primero que les decía. Finalmente, cuando estamos hablando de ansiedad, estamos hablando de claramente un cerebro que está sobrepasado en sus capacidades, es decir, en un cerebro que se está yendo. Entonces hay que volver a ajustarlo. Y una forma de volver a ajustarlo es, primero, pues comprender eso. Es comprender que finalmente esa angustia que me está pasando posiblemente no está ahí, sino que es producto de que a mí me está costando ajustarme. Entonces entender que las cosas pasan, que las emociones no son eternas, que ninguna emoción es eterna, que ningún miedo y que ninguna angustia me va a durar para toda la vida y dar un poquito de calma, de ejercicios de respiración. Esto funciona pues diferente para cada persona. No me quiero adelantar mucho pues a la próxima pues charla que de la doctora Margarita, pero esas estrategias son las que más ayudan. Ahora, si ya tenemos un trastorno de ansiedad claramente instaurado, pues todas estas estrategias van a ser útiles, pero definitivamente es necesario que haya además un acompañamiento pues desde lo médico.
y por eso es muy importante las evaluaciones por psicología y por psiquiatría para determinar si hay la necesidad desde ese acompañamiento, porque cuando ya el cerebro, digamos, tiene un funcionamiento de esos neurotransmisores y esa amígdala que les comentaba, pues cuando estábamos hablando, que no está funcionando bien, es necesario como restaurar ese funcionamiento para que pueda volver a lo mismo, ¿sí? Entonces, los tips yo les recomiendo, es la próxima charla en la que se va a hablar de mindfulness, que es, como digo, esto es algo que necesita un poquito más de tiempo para poder llevárselos. Gracias, Juan Camilo. Mira, pregunta, escucha, dicen acá, ¿es normal que una niña de 4 años repita en voz baja lo que ella misma acaba de decir en voz alta? ¿Es algo que notamos nuevo en ella? ¿Podría ser ansiedad? Entonces, lo mismo, o sea, no puedo responder ni sí ni no. Listo, porque, o sea, podría o no. No necesariamente eso, así como me lo estás contando, no suena a ansiedad. Y no necesariamente suena a algo malo, pero sí habría que verlo, ¿sí? Los niños de 4 años todavía está muy chiquitica, está apenas en un desarrollo del lenguaje, entonces un poquito de cacofonía no es inesperada, repetirse las palabras no es anormal. Habría que mirar cómo es el contexto de esa situación muy específica que están hablando los papás para determinar si lo que hay es un tic vocal o si hay algún fenómeno diferente que necesitara alguna atención. Yo creo a los papás que no necesariamente es ansiedad, para los papás que preguntaron. Podría serlo, pero no necesariamente. Y creo que es algo que deben vigilar y estar pendientes. Si les empieza a llamar excesivamente la atención, sí deberíamos consultar con ella para poder hacer una evaluación más adecuada y estar seguros de que no sea algo diferente lo que estemos viendo. Muy bien. Liliana Ocampo Patín pregunta, ahora es muy normal, son muy normales las pérdidas en los niños, como el colegio, pues las instituciones educativas, sus amigos. Contenerlos con seguridad y con cariño será suficiente. Sí, va a ser suficiente. Lo más probable es que para la gran mayoría de los niños va a ser suficiente. Habrán algunos que, como hablábamos, porque estas son situaciones que pues, se pueden salir no solo de las manos, sino que tienen que ver más con situaciones biológicas y genéticas, pues necesiten más ayuda. Pero sí, probablemente en estos tiempos de pérdida, lo que nosotros hagamos para que ellos puedan hacer esto de una manera más sana, seguramente va a tener un impacto fuerte. Miren que a nosotros nos enseñaron desde muy chiquitos a contener las emociones, que yo les decía ahora, ¿cierto? Y las emociones son incontenibles, ellas tienen que salir de alguna manera. Desde muy pequeñitos, esto es una práctica que es muy típica pues en muchas partes de la sociedad. En Colombia pues ha sido muy típico que nos dijeron que no teníamos que llorar, que no teníamos que mostrar las cosas, que no teníamos que mantenernos como muy rectos, que eso no estaba bien, que eso no es eso no es de niñas bonitas, que los hombres no lloran. Entonces nos fueron metiendo un montón de cosas y nos dijeron como que las emociones son malas y nos fueron enseñando a guardar las cosas para después terminar botándolas todas juntas y ahí sí tener una dificultad. Las emociones, lo que hay que aprender es a manejarlas. Uno de los trabajos más importantes que hay que hacer con estos niños pequeños es aprender que ellos aprendan a darle los nombres a las emociones. Cuando uno no sabe qué es lo que le está pasando a uno, eso tiene control. Es decir, si yo no sé cuál es la emoción que a mí me está pasando en este momento, la emoción tiene control sobre mí. Si yo no sé que lo que tengo es ira, esa emoción va a tener control sobre mí y yo la voy a terminar sacando. Si yo no sé que lo que tengo es miedo, esa emoción va a tener control sobre mí y va a terminar influyendo seguramente en todo lo que hago. Entonces, uno de esos trabajos bonitos que hay que hacer es qué es lo que sientes, qué es lo que tienes. A veces ustedes los ven, ellos refunfuñen, se apretan, no saben qué es lo que quieren porque no tienen muy claro qué es lo que les está pasando. Entonces, tranquilo, mi amor, eso que tú sientes se llama rabia y está bien. Y está bien que tengas rabia y la puedes mostrar, pero no debe ser grosera. ¿Sí? O no debe ser grosero. Entonces, a la rabia hay que aprenderla. No te preocupes, mejor eso que tienes se llama miedo. Pero no te preocupes que no te va a pasar nada. Estamos seguros y nos estamos cuidando. Y él se va a dar cuenta que cuando entiende que eso le está pasando y en un ratico ya no la va a sentir más.
darle nombre a lo que me pasa me da a mí el poder y se lo quita la emoción. Entonces yo creo que acompañar emocionalmente a los niños sí va a ser suficiente para la gran mayoría de los niños. Diciendo eso, una cosa que yo digo con mucha frecuencia, vea, probablemente esto está siendo mucho más complicado para nosotros que para los niños, ¿cierto? Aunque los niños claramente sí se afectan, pues por supuesto nosotros los adultos somos los que más nos afectamos. Cuando nosotros mismos no nos damos cuenta de lo que nos está pasando a nosotros y se lo pasamos a ellos, es donde, digamos, ahí podemos tener las dificultades que vayan a ser significativas para ellos. Ellos finalmente ni se acordarán, ¿sí? Sobre todo si, como esta es educación pues, de los preescolares, los más pequeñitos, ellos ni se acordarán qué fue lo que les pasó, ¿cierto? Ni se acordarán qué fue la famosa pandemia, pero sí se van a acordar pero si rompen la relación emocional con sus papás, eso sí es algo que los va a marcar para el resto de la vida. Entonces, eso es a lo que le tenemos que apuntar, a entendernos nosotros, a entender nuestras emociones para ayudarle a los niños a entender y a manejarlas de ellos. Bueno, acá hay más que una pregunta, es un comentario. Dice Dolly Peroso, con el afán de que estén bien mentalmente los niños, permitirles muchas cosas también es inadecuado. Todo dentro del orden equilibrado y regulado, porque con la preocupación de arreglar una cosa, dañamos otra. De acuerdo, completamente de acuerdo con eso. Mire que por eso incluso dentro de uno de los tips, lo que él dice, entre más logremos mantener las cosas parecidas a la rutina, más nos va a ayudar, ¿sí? O sea, más nos va a ayudar entre más las cosas se parezcan a lo de siempre, porque el cerebro, digamos, patina más fácil ahí, ¿sí? Va con menos fricción. Cuando se empiezan a romper muchas de esas estructuras, pues hace más difícil. Y esas estructuras también se rompen cuando todo el día hacen lo que se les da la gana, como dice, y no hay una forma que lleve, ¿sí? Eso también lo rompe. Eso no es estar feliz, ¿cierto? Eso es simplemente estar desordenado. Entonces, el niño que tiene una estructura que lo va llevando a hacer las cosas, probablemente esté más tranquilo y disfrute más lo que está haciendo. No quiero que se malentienda de pronto uno de los comentarios que les hacía al final, y es que lo que sí creo, y es que en esta pandemia lo que tenemos es que ser flexibles también con los límites y con los estándares de exigencia que nos hemos trazado, porque a veces los ponemos acá, pero realmente la pandemia no nos va a dejar estar ahí y estar tratando de llegar allá cuando la situación no solamente va a aumentar las fricciones y hacer todo más difícil. Entonces a veces tenemos que flexibilizarnos un poquito frente a lo que está pasando y también evitar, ¿cierto? Y nadar contra la corriente. Muy bien. Una pregunta. ¿Puedes profundizar en qué tanto aprenden los niños del manejo de las emociones de los adultos? Claro, yo pasé un poquito rápido, por eso pues ahí de todos modos, por el tema del tiempo, pero eso es básicamente lo que yo les estaba tratando de decir cuando les decía que tenemos que pensar primero siempre es en tengo que estar bien yo para poder darle bien eso a los hijos. Fundamentalmente los niños van a aprender cómo se manejan las emociones y qué son las emociones, de cómo veo yo que mis papás son capaces de manejar su propia emoción, ¿sí? Entonces, esa imitación es fundamental. Y esto se pone un poquito con lo que estaba hablando Paola ahorita, que son las teorías del apego, y es decir, de donde yo más me pego es aquella figura a la que yo desde muy pequeñito, aquella o aquellas, no necesariamente tienen que ser una, ¿cierto? Aquellas figuras que yo entiendo que son las que me brindan a mí mi mayor tranquilidad y mayor seguridad, que usualmente son la mamá, el papá, pues los seres más cercanos. Si esas figuras no me generan a mí la tranquilidad y la seguridad que normalmente me deberían generar, pues yo entiendo que el mundo es un mundo inseguro y me vuelvo una persona que entiende el mundo de una manera insegura y por eso termino preocupándome excesivamente también por las situaciones o volviéndome agresivo e irascible con la mayoría de las cosas. Por eso, y bueno, es fundamental que en primer lugar pensemos en cómo están nuestras emociones, cómo está nuestro estado de ánimo, cómo estamos en nuestra función como padre primero, como profesor, como integrante de una sociedad, para yo poder desde ahí entregarle algo a los niños, ¿sí?
porque si no, lo que van a coger los niños es todo eso que yo no estoy manejando de la mejor manera. Muy bien. Lina Vázquez, buenas noches. Cuando un niño empieza a manifestar y a decir que tiene rabia, que no quiere seguir estudiando, que está aburrido, ¿cómo se puede controlar? No hay una respuesta ideal. Listo. Pero ahí lo que hay que dejarle al niño es dejarlo primero que tenga la rabia. Porque usualmente cuando un niño nos manifiesta eso, lo primero, la respuesta que nosotros tenemos es también rabia de parte del papá, ¿cierto? ¿Cómo que no quieres estudiar? Es tu obligación y lo tienes que hacer. Bueno, lo primero hay que dejar que se enoje, ¿cierto? Y entender qué es lo que está detrás de ese enojo. Miren que lo que está detrás de ese enojo seguramente son las pérdidas que el niño ha tenido, ¿cierto? O sea, a mí me tienen aquí sentado en un computador, pero ¿dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis risas? ¿Dónde están mis maldades en clase? ¿Dónde están mis charlas? ¿Dónde está todo eso? Hay que entenderlo, ¿listo? Entonces también a estos niños, a estos muchachos, hay que darles la oportunidad de que expresen esas emociones. Miren, un año académico se repite, eso no importa, ¿listo? Bueno, es mucho más grave que, que emocionalmente perdamos ese niño o ese adolescente. A veces hay que entender qué es lo que está pasando, entenderlo y mirar que de lo que está pasando lo podemos cambiar, ¿sí? Pero fundamentalmente hay que darle la oportunidad de que expresen eso. Ahora sí, qué pena. Bueno, muy bien. Y acá una última pregunta nos dicen, como mamá me preocupa que mi hijo de 9 años, en todo su tiempo libre, solo se divierte haciendo videos de TikTok y estar viendo cuántos lo siguen y conectarse con sus amigos del colegio a jugar. Ya no disfruta de sus juguetes anteriores ni juega con nosotros. ¿Qué opina de este comportamiento? Como dicen por ahí, es que los tiempos han cambiado mucho y esa es la realidad. Listo. A todos nosotros que crecimos como con unos tiempos distintos, posiblemente nos cueste mucho entender la forma en la que las nuevas generaciones aprenden a socializar y a interactuar entre ellos desde todas estas redes sociales. Entonces, a uno le puede parecer muy terrible, pero yo siento que realmente el tema no es tan terrible. No podemos pelear, y eso sí, yo se los digo a todos los papás, con todo el amor, con todo el cariño y con toda la convicción de lo que está pasando. No podemos pelear con las tecnologías de la información, ¿sí? Ni con las redes sociales, ni con los computadores, ni con el internet. Todo eso vino para quedarse. Y eso hace parte de su generación y de su desarrollo. Eso no lo vamos a poder cambiar. Lo que sí nos corresponde a nosotros como papás es garantizar que aquellas cosas a las que ellos tienen acceso, por lo menos estemos seguros que los contenidos a los que acceden sean contenidos, digamos, sanos, es decir, contenidos que no vayan a ir en contra del desarrollo adecuado de los niños. Entonces, claro, a mí también me parece que TikTok puede que sea una red social, porque para un niño de 9 años, pues no sea lo mejor, porque uno pues ve una cantidad de exposición frente a un montón de cosas. Pero si usted como papá es capaz de llevar un control de eso, esa es la forma en la que se están relacionando. No hay que pelear tanto por eso. A los 9 años ya es una edad en la que el niño va a pasar eso que está diciendo la mamá, que creo que es lo que le está preocupando un poquito, y es que está viendo que está cambiando los muñecos por otro tipo de socialización, ¿cierto? Es apenas normal. Lo que hay que aprender es a cuidar los contenidos a los que ellos acceden y el uso que hacen de esos contenidos. Y es ahí donde tenemos que poner pues como todo nuestro esfuerzo. Yo quiero complementarte algo, Juan Camilo, y pues el tema de las pantallas y redes sociales es un tema, los que me conocen, pues que lo he estudiado muy a fondo, y primero hay que tener en cuenta que esta red social es para mayores de 13 años, ¿cierto? Entonces, decirle eso al niño y tener en cuenta que somos nosotros somos pues quienes el adulto responsable, el que tiene que velar por esa protección, pero también hay que mirar desde dónde, como dice Juan Camilo, desde dónde el niño está utilizando este TikTok, porque si está viendo cuánto lo siguen y le preocupa tanto eso, entonces ya
empieza a haber una ansiedad también. ¿Cuánto lo siguen? Y cada día quiere buscar más seguidores y para eso empieza, perdón, a aceptar gente a la que no conoce. Entonces, una de las condiciones que se le debe poner a los niños es limitarle y decirle, puedes tener TikTok, yo voy a estar mirando a quién sigues, porque es que nosotros somos quienes respondemos por los niños, somos los adultos responsables de ellos y lo dice pues la ley. Entonces, una de las reglas de TikTok, decirle, es que no puedes aceptar a nadie que tú conozcas, que no conozcas, perdón. Todas las personas que te siguen en TikTok, que tú aceptas, deben ser conocidos tuyos y explicarles el riesgo que tienen y ponerle límite a qué publica, cuántos TikToks publica a la semana. O sea, hay que poner límite porque sí se puede volver una bola de nieve y como la pantalla hace que se libere dopamina artificial, pues ya las otras actividades le pueden resultar mucho más aburridas. Entonces, sí es importante hacer mucho seguimiento y no frenar y no prohibir, pero sí acompañar en el uso de estas redes. Bueno, yo creo que hasta acá tenemos las preguntas. Unas gracias muy grandes al doctor Juan Camilo y Paola entonces se encarga de cerrar y muy importante de pronto, Paola, que nos vuelvas a contar a todos los nombres de los siguientes encuentros que vamos a tener. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, Juan Camilo. Una charla súper interesante y necesaria pues para este tiempo. La que sigue es estrategias para reducir el estrés basadas en mindfulness y la autocompasión, que es en septiembre 3. Y después de esta sigue la charla Convirtiendo el miedo en oportunidad, que es en septiembre 24, que la voy a dictar yo, Paola Flores Atila. Entonces los esperamos que nos sigan en las redes sociales de la asociación. Recuerden por favor darle me gusta a la página de Facebook, seguirnos en Instagram, Asoinfantil Medellín Oficial, para que reciban el recordatorio de los próximos encuentros y por favor visitar www.asoinfantilmed.com, donde pueden suscribirse a nuestras novedades y encuentran allí todo lo que la asociación está haciendo por las familias, por los niños, por los educadores. Muchísimas gracias a todos, esperamos que les haya gustado y les haya servido este encuentro. Muchas gracias y una feliz noche, Juan Camilo, muchas gracias. Muchísimas gracias otra vez pues por la invitación, espero que se hayan podido ayudar a resolver algunas dudas. También mis redes sociales están por ahí pues para que me busquen, para acompañarlos y que tengan todos pues una muy feliz noche. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias.